Ok, ahí terminó de hablar alguien en inglés que no entendí, pero bueno, me imagino que está grabando entonces. Bien, le decía que el libro de Romanos tiene diferentes secciones, una sección que es doctrinal del capítulo 1 al 8. También hay una sección dispensacional, cómo Dios trata con el hombre, del 9 al 11, y del 12 al 15 va hablando de deberes como hijos de Dios que tenemos. Nosotros nos vamos a estar enfocando en la primera sección, en la doctrinal, y pudieron ver ustedes el capítulo 1 al 4 resumidito, que todos somos pecadores, ¿no? Todos somos culpables, no alcanzamos a lo que Dios tiene o a la medida de Dios, ¿no? Pero ya entrando un poquito más en el capítulo 5 y vamos a la lectura, no vamos a leer los 21 versículos, pero sí vamos a ver de algo muy hermoso que habla de la justificación, ¿no? Y ahí yo puse como título Libre en Cristo, libre en Cristo. Y después van a ver una serie de preguntas a modo de reflexión. Pero después puse mostrando al Hijo de Dios, mostrando a quién nos hace realmente justos delante de Dios. Ahí la segunda placa dice una definición, podemos decir, de justificación: ser declarado justo. La justificación se pone de manifiesto en la persona en el mismo momento de creer en Jesús como Salvador personal. Una de las cosas, hermano, que tenemos la bendición de parte de Dios es justamente a través de la persona de Cristo ser declarado justo. Ya no tengo culpa. Ya delante de Dios, en el momento de creer, como puse ahí, ¿sí? Dios Padre actúa sobre nuestra vida a través de Dios Hijo, limpiándonos de toda carga y culpa, dice la Escritura. Ahora, vamos a ver unos resultados que tenemos a través de esta justificación en la segunda placa. Allí, si Fede la pone, van a, van a poder ver que ahí en el versículo 1, hermano, el primer resultado, perdón, que tenemos de ser declarados justos por Dios es paz. Tenemos esa paz que dice Filipenses capítulo 4, que sobrepasa todo entendimiento, que está en nosotros. Tenemos paz con Dios, ¿sí? Porque al no ser declarados ya culpables por haber creído en el sacrificio de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, justamente ya esa relación con el Dios Padre ha sido nuevamente restablecida, fue nuevamente colocada en el lugar como fue en el principio. Tenemos esa relación íntima con Dios. Ahí en el versículo 1 encontramos que dice, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es muy claro en este concepto. El hecho de decir, por fe es que tenemos. ¿No? Después vamos a ir desarrollando los capítulos anteriores. Justamente Pablo tiene un conflicto internamente entre la ley y la fe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo le quiere decir a los hermanos que se congregan allí en la iglesia en Roma, nosotros somos declarados justos. Y por eso es que podemos tener paz primeramente con Dios. También tenemos paz en nuestro interior consigo mismo, porque Dios la deposita en nosotros. Ahora, en el versículo 2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos a una entrada que a esa gracia, dice ahí en el versículo 2, es un acceso a la misma presencia de Dios. Es así donde usted, hermano, usted, hermana, amigo, amiga, puede entrar a la misma presencia de Dios por medio de tener esa paz con Dios. Y dice la Escritura que tenemos libre entrada. Imagínese que uno en cualquier momento, en cualquier instante, puede ir a la misma presencia de Dios, ¿no? A través de la oración. Qué fabuloso, qué fabuloso. No tenemos a alguien que nos tiene que presentar, no, porque tenemos esa libre entrada. Y justamente a qué? A esa gracia. Es interesante que esa gracia, ¿no? Yo
hoy pensaba en los componentes de esa gracia, ¿no? Y esa gracia que Dios nos da, primeramente tiene poder, porque es la gracia de Dios sobre mi vida, sobre su vida. También esa gracia me trae consuelo, ¿m? Es una gracia que hace que yo pueda estar a cuentas con Dios, y es una gracia que me trae, como vimos en el versículo 1, paz, paz. Yo no merecía la paz, pero Dios me la da. Y Dios me da la oportunidad de entrar en esa gracia. Tenemos la gracia de qué? De recibir lo que no merezco. Eso significa directamente gracia. Ahí tenemos gracia en qué? En la salvación, y tenemos también gracia en la posición que Dios nos da nuevamente como hijos de Dios. Primera de Juan nos habla de que nosotros somos hijitos. Ese hijito es un término cariñoso, amable, que Dios nos pone a nosotros ahora como hijitos, delante de Él. Es una acción definida con un efecto eterno. Tenemos esa entrada, esa gracia que Dios nos permite disfrutar por la eternidad, por la eternidad. Y dice ahí mismo el versículo 2 que tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Y es interesante que ese firme es un adjetivo de posición, ¿no? Y yo puse ahí, es algo inamovible. ¿Por qué? Porque es Dios quien me la da. No es la iglesia, no es los hermanos, no es la vida cristiana que yo vivo, no, es Dios quien me la da, porque ese es el autor de la gracia. Entonces, tenemos el resultado de la paz y esa entrada de poder disfrutar de lo que Dios me da. Ahora, hermanos, la primera pregunta que me hago yo y creo que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, ¿cómo estoy viviendo hoy en esa gracia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Realmente estoy disfrutando de esa gracia? ¿O estoy como Lot? Cuando tengo la oportunidad de salir y mirar todo lo que Dios es, quizás el desierto, y miro más hacia la llanura, miro más hacia Egipto. Estoy caminando en dirección a la tierra prometida, como el pueblo de Israel, pero empiezo a mirar hacia atrás, hacia el Egipto, hacia el mundo. Estoy mirando los puerros, estoy mirando las cebollas, estoy mirando el pasar que mejor tenía atrás, en vez de mirar a esa gracia, que Dios abre sus brazos para que yo pueda disfrutar cada día de esa gracia. Y es una gracia firme, esa gracia no cambia, esa gracia es constante, hermanos. Es algo que Dios nos da y tanto nos da el Señor que creo que uno diría, bueno, tendríamos que parar acá y orar para agradecer por todas las cosas que Dios nos da todos los días, hermano. Todos los días las manos de nuestro Salvador están abiertas para darnos de esa gracia. Puse ahí en la placa, dice, un hombre bajo la gracia de Dios no tiene cargas en cuanto a sí mismo, pero sí en cuanto a los demás. ¿Por qué puse esa frase y me llegó mucho? Porque sé que delante de Dios ya no tengo cargas, porque Dios me las quitó, pero sí tengo la carga de que otros no pueden ser libres de esa carga que llevan colocadas por el diablo, por el enemigo. Entonces, la leo nuevamente, dice, el hombre bajo la gracia de Dios no tiene cargas, ya soy libre, pero en cuanto a sí mismo, tengo un peso, tengo una carga por aquellos que no lo tienen, por lo demás. Ahora, como le decía ahí en la siguiente placa, otro resultado que tenemos, si lo podés poner, Fede, es el hecho de gloriarnos. Y yo pensaba, ¿por qué decía Pablo ahí el hecho de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios? El hecho de gloriarnos va hablando de que tenemos una confianza triunfante, una confianza que nos alegra. No es de gloriarnos, de vanagloriarnos, soy hijo de Dios, ya voy al cielo. Y amén, es verdad, si soy hijo de Dios y tengo a Cristo en el corazón, voy al cielo. Pero ese gloriar nos va hablando más bien del hecho de vivir en esa confianza triunfante que tengo en Cristo. Ahora, ¿cuántas veces uno vive como derrotado, hermanos?
Yo tengo que compartirles que anoche fue, llegué a mi casa y estaba muy sofocado, muy angustiado por una situación que pasaba por lo financiero, pero otra cosa más había atrás, y me fui a dormir angustiado. Tengo que confesarle, me sentía muy angustiado. Y en ese momento me puse a orar al Señor y le tuve que pedir perdón, porque no vivía, cuando pensaba en este versículo, no vivía, y nos cuesta muchas veces vivir en esa vida triunfante, confiando de que Dios nos da la victoria. ¿Sí? Romanos capítulo 8 van a ver con otro hermano que es un hermoso capítulo que nos va hablando de esa victoria. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, siendo declarados justos por parte de Dios, no vivimos con esa confianza triunfante en nuestro Dios. Vivimos con los brazos caídos. La escritura que dice, levanten los brazos, pon manos en la obra, ¿no? Ahora, ahí en el versículo 3, justamente dice, y no solo que nos gloriamos en lo que Dios es, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y el resultado que nos da la oportunidad de gloriar en las tribulaciones no es que no me van a afectar, sino que me van a dar la fuerza para atravesarlas. ¿Recuerdan el pasaje de los dos cimientos, la roca y la arena? Ambos constructores pusieron su casa. ¿Y a ambos qué le vinieron? Las tormentas. A ambos le vino la tempestad, pero hubo uno que pudo permanecer firme, el que estaba sobre la roca, el que estaba sobre Cristo. Y saber de que las tribulaciones, hermanos, van a venir. Son dificultades, son presiones reales. ¿Quién no ha estado angustiado? ¿Quién no ha tenido ese dolor interno porque quizás no llegamos a fin de mes, por la dolencia física de algún hermano, de alguna hermana? A veces estamos angustiados por algún hijo o alguna hija que no está caminando con el Señor. O aún más, a veces no entendemos las cosas que Dios nos permite vivir y nos atribula en nuestro interior, pero Dios nos da la oportunidad de que de estar firmes en esa gracia que nos sostiene, que nos sostiene. Ahora, ahí siguiendo en el versículo 3, hermanos, dice, sabiendo que gloriamos en la tribulación y sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí puse en la placa y se produce un carácter aprobado de quien pasa la lucha sin desmayos ni quejas. El Hijo de Dios debe estar dispuesto a ser probado por Dios. ¿Sabes qué, hermanos? A veces queremos tener las bendiciones de Dios. Y cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, pensamos que hicimos algo malo. Por eso estamos pasando por la tribulación. Y sabes que no es así, hermano. Dios va a traer las tribulaciones a nuestra vida. Dios va a traer los problemas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra mirada esté colocada, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Dios me va a poner quizás en ese horno de Daniel 7 veces más caliente de lo normal. ¿Para qué? Para que, como dice el salmista, quita las escorias de la plata y saldrá laja al fundidor. El Señor va a poner esa prueba, esa tribulación en nuestra vida para producir ¿qué? Producir paciencia, producir paciencia. Tengo que estar dispuesto a ser probado. Si me acompañan ahí a Proverbios, capítulo 25. Proverbios 25, versículo 4. Raúl, perdón interrupción, sabés que cuando hablas para el costado se entrecorta mucho. Te aviso por las dudas. Ok, entonces hablo más derecho. ¿Está Dale, bien? gracias. Gracias por la acotación, hermano Fede. Gracias. 25, Proverbio 25:4 dice la escritura, quita las escorias de la plata y saldrá laja al fundidor, aparta, saca, ¿sí? No te alabes delante del rey ni esté en lugar de los grandes, mejor es que se te diga sube acá, quita las escorias. ¿Sabes qué? Tenemos que estar dispuestos a ser probados. Es algo que produce
Dios te va a colocar, como puse ahí en la placa, que produce paciencia. Pero también ahí en el versículo 4, si volvemos al capítulo 5, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes qué? Hay un proceso, hermano. Hay un proceso. Dios trae la tribulación para producir ¿qué? Paciencia. Y algo que me he olvidado, la paciencia es estar bajo de. La paciencia es poder permanecer abajo de. Y hay un proceso, y ese proceso justamente lo leímos recién. Viene la paciencia, la prueba, la esperanza. Y es una esperanza que no nos tiene que avergonzar ser llamados hijos de Dios por pasar la tribulación. Ahí en Santiago, capítulo 1, Santiago dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, en alto, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí la misma palabra es para tribulación. Y dentro de esa palabra tribulación tenemos que tener que un gozo que viene de lo alto. No es un gozo que nace de nosotros mismos, hermanos. Es un gozo que nace de esa comunión íntima con Dios. Por eso puedo tener paciencia en medio de la prueba y por eso puedo tener esperanza en medio de esa prueba, porque sé que Dios está probando mi vida. Y va a tener ese proceso. Ahora, hermanos, a veces pensamos que la tribulación va a durar un periodo de tiempo quizás corto, ¿no? Y a veces esa prueba puede ser gigante, como el gigante Goliat. Y pensamos que cuando enfrentamos esa tribulación vamos a ser victoriosos como David, que agarró las 5 piedras, tiró una piedra y dice la escritura que la clavó en la cabeza. Pero te ha puesto a pensar, hermano, como a veces Pablo, que él oró, ¿cuánto? 3 veces oró al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Esa gracia que decíamos al principio, que Dios nos da todo en Él, aunque no lo merecemos, pero nos lo da. Y Pablo recibe el consejo de parte de Dios, ¿sabe qué está atravesando? Porque yo quiero que pases por ese tribulación. ¿Para qué? Para que seas fortalecido. ¿Para qué? Para sacar esa escoria que no sirve y queda la laja que yo quiero producir. Y sabes que tu vida y mi vida va a atravesar por tribulaciones, hermano. Vamos a ser probados. Hay ese proceso, pero el propósito que es justamente madurar, estar enteramente preparado de una forma completa, ¿no? Eso es lo que Dios quiere para tu vida y mi vida, de que en medio de la tribulación el propósito sea de que yo pueda ser más maduro. A veces somos más duros, no más maduros. A veces, no, el Señor tiene que tratar y tratar y tratar y tratar porque Raúl no se doblega delante de Dios, porque Raúl tiene el orgullo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese temor lo voy a tener conociendo más a Dios y estando dispuesto a estar bajo Él. Ahora, otro resultado lo vamos a ver ahí en el versículo, la segunda parte del 5, la segunda parte del 5, dice que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Sabes qué? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en momento de creer, ¿no? Y dice Efesios que es un sello en tu vida y en mi vida. No estamos solos. Eso pensaban los discípulos cuando el Señor Jesús le dijo que se iba a ir, capítulo 14 de Juan. Y ellos dicen que estaban turbados, porque iban a quedar solos, pero dice, no, yo le voy a mandar a alguien que es de mi misma esencia, el Espíritu Santo que antes moraba, pero dice, ahora voy a estar en vosotros. Ahora, ese Espíritu Santo, ¿qué impulsa?
lo leímos anteriormente, el amor de Dios ha sido derramado. Querido hermano, querida hermana, usted y yo tenemos el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos amó. Él, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y el versículo 6 nos va hablando también cómo se va manifestando, ¿sí? Porque Cristo, ¿m? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ahí Pablo va a hablar del hecho de que éramos débiles, éramos incapaces de llegar, pero a través de Cristo es que podemos llegar a la altura de Dios. Ahí en la siguiente placa, si la pone Fede, gracias, dice que el versículo 6 dice que a su tiempo, ¿sí? Y si me acompañan en Gálatas capítulo 4, dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, cuando era el cumplimiento del tiempo. ¿Sabes qué? Éramos débiles, pero Dios, viendo nuestra debilidad, Él ¿envió qué? A su Hijo. Y justamente lo dice aquí Pablo, ¿no? Porque Cristo, cuando éramos débiles en el tiempo, Dios tiene su tiempo. Tiempo, aún el gran sabio Salomón dijo, ¿no? Que todo tiene su tiempo. Él llegó a entender y a comprender que el soberano tenía todo planeado. Y nosotros tenemos que llegar a entender de que Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida, que no son iguales, pero Dios tiene algo planeado. Ahora, ciertamente dice versículo, perdón, el segundo ítem ahí que había puesto, Cristo, me estaba salteando eso, Cristo. ¿Sabes qué? Ningún otro, ningún otro. No hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no hay otro. Justamente ahí habían visto con mi compañero anteriormente, Romanos 3:25, dice, en quien Dios puso como propiciación, como algo propicio, justo, por medio de la fe, hablando de Cristo, en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. ¿Sabe que Dios a través de la paciencia de Cristo fue que eliminó, porque era el único que podía. La declaración del Padre cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita. No hay otro, no hay otro. Ahora, ahí hay una palabra interesante en Romanos, volviendo a Romanos capítulo 5. Versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí la palabra Cristo murió por nosotros, la palabra es uper, y es en lugar de. Y podemos encontrar esa misma expresión y esa misma idea en Juan 11:50 y en Gálatas 3:13. El amor de Dios va más allá del amor humano. Lo muestra en quien murió, Dios lo muestra en quien murió y por quién murió. Él es la muestra visible y definitiva. Cristo es la muestra máxima de amor, ¿sí? Y tenemos una seguridad futura, tenemos una seguridad futura. Ahora, algo que si podríamos buscar, si, a ver, Fede, no quiero leer yo todo, vos podés leer Primera Tesalonicenses 1:10, Fede.
Dale, ¿Lo ahí tenés? voy. Espérame que yo lo... Dale, perfecto, no hay problema. lo Y es. tu esposa, ya que está abierto el micrófono, tu esposa Dale, Apocalipsis 3:10. dale, voy con Primera Tesalonicenses. Sí, señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias. ¿Sabes qué? Pablo ahí a los hermanos de Tesalónica le está hablando el hecho de que hay una esperanza y tenemos esa seguridad futura de que estamos esperando a Cristo. Apocalipsis 3:10, Cari. Eh, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias. Si bien ahí está hablando a una iglesia y sabemos que también se aplica a los hijos de Dios, el hecho de que Dios nos va a guardar y nos va a sostener. Por eso tenemos seguridad en Jesús. Y ahora sí, Fede, si pasamos a la siguiente placa, ¿me ayudas ahí? Ahí está, perfecto. Sabemos que hay una palabra que sobresale todo en este relato, si bien no está anotada, pero es la palabra imputación. Y yo la anoté ahí, porque se ve la justificación realizada. ¿De qué forma? Justamente a través de la imputación. ¿Y imputar qué significa? Dice atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. En este concepto siempre hay alguien involucrado. ¿Sabes qué? Imputar es el hecho de colocar, de poner algo sobre alguien. Y me gustó el concepto de achacar, o sea, de afirmar, de ponerlo en una forma fuerte, ¿sí? Y siempre, siempre hay alguien involucrado. Cuando vos imputás es porque una persona, un objeto, colocar algo de arriba de, es el hecho de estar allí colocado. Ahora, ahí en el versículo, vamos a saltar al versículo 13. ¿M? Ahí en el versículo 13. Fede, decime vos el tiempo porque yo no puse nada. Quedan 10 más o menos. Bueno, 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 porque son muchos versículos y tienen mucho contenido, pero igual voy a seguir en las próximas clases y voy a ir achicándolo y ahí viendo, pero queremos que podamos ver todo. Dale, dale, tranquilo. Ok, ok. Bueno, ahí en el versículo 13 dice así la escritura, pero antes de la ley había, sí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no perdón, a los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, al cual es figura del que había de venir. ¿Sabes que una de las justificaciones, o mejor dicho, de la imputación, cuando yo leía estos versículos, ¿sí? El judío creía que si no hay ley, no hay pecado. Por eso había ese problema en el corazón de Pablo, es decir, como si yo soy declarado justo y está la ley, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, Pablo empieza a ver esta porción, empieza a explicarle, ¿sí? De que, por ejemplo, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él entonces llegó a la conclusión que la primera pregunta, ¿qué se le imputa al hombre? ¿Sí? Al hombre se le imputa el pecado de Adán y sus propios pecados. No hay un intermediario entre Adán y mi persona, pero en la humanidad el pecado que desobediencia que cometió Adán pasó a todos los hombres. Por eso en Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni en uno, que estuvimos viendo con mi compañero. También, ¿qué se imputa al hombre? La muerte física como castigo por el pecado. ¿Eh? Cuando el Señor le dice, si ustedes comen de este árbol, ciertamente que moriréis.
Entró la muerte física, pero estaba la muerte espiritual. La relación con Dios fue lo que se le imputó al hombre. Esa relación se cortó. Y después la muerte espiritual, la desobediencia en cuanto a mi relación con Dios fue cortada. La siguiente placa, Fede, dice, cuando Adán pecó, todos hemos pecado, toda la humanidad. No hay mediadores entre Adán y mi persona. Efesios 2 dice de que Él, Cristo, me dio vida, lo estoy hablando en primera persona, ¿sí? Me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Precisamente Pablo quiere dejar en claro de que Él es declarado justo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Pero Pablo también estaba enfrentando que esa lucha interna de que cómo puedo ser declarado justo, ¿no? Y sabiendo de que desde la humanidad hasta ahora todos los hombres son pecadores. Ahora, ahí hay algo que anotaba, algo sobre la justicia de Dios que fue imputada sobre mí, a mí me declaraba que pecador, pecador, pero solo como leímos anteriormente, a través de la persona de Cristo, puedo tener perdón. Ahora, ¿qué se le imputa a Cristo? Porque al hombre se le imputa el pecado desde Adán, y por consecuencia está la relación cortada. Pero ¿qué se le imputa a Cristo? ¿El pecado de qué? De toda la humanidad. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hablando en cuanto a la persona del Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol va dando una explicación de que en la persona de Cristo, precisamente, es que nosotros somos justificados, somos vivificados. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue aplicada en la persona de Cristo, y por lo que Cristo padeció es que yo puedo vivir. Él conoce, significa que hay una relación entre el objeto y la persona. Ahora, ahí en 1 Corintios 1:30 también dice que nos ha sido hecho, y lo que enfatiza es la condición, el cambio de condición. Ahora yo ya soy hijo de Dios. Perdón, me había olvidado ese versículo, por eso lo mencionaba. Ahora, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda alcanzar, y aun cuando lo alcanza, hay más gracia. Una cosa que entendí cuando leía todos estos versículos es el hecho de saber de que Dios me alcanza a mí, llega a mí, y no hay pecado que su gracia no pueda alcanzar, no puede alcanzar. ¿Te has puesto a pensar, hermano, de que el apóstol Pablo va diciendo justamente de que soy declarado justo? Y no quiero adelantarme, pero sí lo voy a mencionar, de que el capítulo que vamos a ir viendo los demás días, justamente comienza diciendo, pecaremos para que la gracia abunde, solamente eso lo menciono. Pero el hecho de ser declarado justo es porque a Cristo se le imputa justamente mi pecado. Y que podamos dar gracias a Dios hoy, porque Él cargó mi pecado. No sé a qué edad de pronto llegó Cristo a tu corazón, pero sí puedo decirte que si sos hijo de Dios tenemos algo mucho para agradecer. Ahora, quiero que podamos leer justamente la placa siguiente, ¿sí? Dice, si a cada hombre Dios le probara, el resultado sería el mismo, que desobediente. Pero lo importante es que si bien hay una condenación a través de Adán, es que Dios estaba dispuesto a salvar a la raza humana a través de otro hombre, Cristo. Ahora,
quiero que me acompañen, antes de terminar, un versículo más, hermanos. Vamos a ir a Salmos, si me acompañan, y ya con esto no quiero extenderme más, Fede. El Salmo 37. Y con esto termino. Versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Versículo 3 es el que quiero enfatizar. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Queridos hermanos, si bien es un pantallazo rápido del capítulo 5, porque fue rápido, no tenemos que dejar de lado qué cosa, el hecho de confiar en lo que Cristo hizo en favor nuestro. Él nos declara justo por la obra de Cristo en la cruz, no por nuestros méritos. Por eso también tenemos que deleitarnos a sí mismo en Él. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Él es el único que a través de su muerte en la cruz nos hace aceptos en el amado, nos declara justos, sin culpa. Ahora, ¿cómo estoy viviendo yo esa vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo cada día para el Señor? ¿Realmente estoy siendo agradecido a Dios porque Él realmente ocupó mi lugar? A veces lo decimos de palabra, hermano, y me pongo en primer lugar, que decimos las cosas porque tenemos un lenguaje quizás cristiano, pero realmente estoy viviendo para Dios, estoy viviendo de esa forma justamente como como un hijo de Dios libre para poder entrar a esa gracia, para poder tener los beneficios que Dios me da, que podamos pensar y meditar, ¿sí? En estos versículos quizás pasamos volando, pero a mí lo que me hizo reflexionar, hermanos, realmente es, Dios me declara justo, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Y es algo que no me tengo que olvidar, es algo que tengo que recordar cada día. ¿Para qué? Para poder justamente yo tener esa carga por aquellos que no tienen a Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.